En este primer práctico vamos a ver el tema caracterización de la producción lechera. Más precisamente, en este práctico en particular, vamos a ver lo que es la caracterización del mercado mundial de productos lácteos. Para comenzar vamos a arrancar viendo la situación mundial de la oferta de productos lácteos, es decir, cuál es la situación de producción y oferta de leche y sus derivados. Bueno, comenzando con lo que es la producción mundial de leche, es decir, la cantidad o el volumen de leche que se encuentra disponible hoy en día y es producida a nivel mundial, podemos ver este gráfico que es elaborado a partir de datos publicados por la FAO, en donde vemos la producción mundial total de leche de vaca desde el año 1970 hasta 2019, es decir, los últimos 50 años. Lo primero que se destaca es que la producción mundial tiene un crecimiento constante, es decir, tiene una tendencia a continuar aumentando lo que es el volumen de leche producida en todo el mundo. La producción mundial de leche, el último dato disponible, que es del año 2019, es de 715.000 millones de litros producidos globalmente, ¿no? Esto hablando, como dijimos, de una única especie que es la vaca. Y a su vez hablábamos de esta tasa de crecimiento. En esta tabla lo que podemos ver para distintas series de años, cuál es la variación promedio interanual de producción. Como vemos de la serie de años de los últimos 50 años que estábamos viendo anteriormente, tenemos una tasa de crecimiento promedio interanual del 1,4%. Si lo vemos comparado con digamos, otro conjunto de años, si solo tomamos los últimos 40 años o los últimos 30 años, la tasa de crecimiento fue un poco menor, pero se aceleró nuevamente en los últimos 20 años, alcanzando casi el 2% interanual. A su vez, esta producción no es igual en las distintas regiones del mundo. Acá lo que podemos ver es para lo que fue un estimado del año 2019 y lo que se prevé que va a resultar del año 2020, en las barras azules y rojas respectivamente, cómo es la producción en las distintas regiones del mundo. Vemos que se destaca en cuanto a volumen lo que es Asia, que ya vamos a ver más adelante que a pesar de esta situación, Asia es un importante comprador de leche. Le sigue Europa, América del Norte, principalmente Estados Unidos, Sudamérica, África, Oceanía, otro que se destaca ya que fíjense que su producción no es muy elevada, sin embargo es un gran vendedor de productos lácteos en el mundo, y Centroamérica y el Caribe. A su vez, lo que podemos observar es de ese total de volumen de leche producido, cuál es el volumen de leche que finalmente sale a la venta en el mercado internacional. Es decir, cuánto de ese volumen total producido a nivel global no es consumido por la propia región que lo produce y se vende en el mercado internacional a otros países que tienen demanda. Como vemos, el último dato es de 82 millones de toneladas de leche y que además, al igual que la producción, presenta una tasa de crecimiento sostenida, en este caso de aproximadamente un 4,5% promedio de variación interanual. O sea que también el volumen de lácteos que actualmente se comercializa tiene una tendencia a un crecimiento. Como hablábamos, los datos que estábamos mencionando anteriormente del volumen total de leche producida era de leche de vaca, pero en cuanto a comercialización o producción de leche de todas las especies, el volumen del cual estamos hablando es de más de 880.000 millones de litros. Bueno, obviamente se destaca la producción de la vaca, que es más del 80% de la leche producida por bovinos, pero también tienen una participación importante en lo que es la leche de búfalo, que se dedica para producción principalmente de productos lácteos especiales,
así como también la cabra, la oveja y otras especies en mucha menor medida. Pero vemos que el gran volumen de leche que se comercializa hoy en día en el mundo proviene de las vacas. Pero como dijimos, las distintas regiones o países del mundo se comportan como exportadores o importadores en función de si logran satisfacer su propia demanda con lo que producen o no, que en este caso se convertirían en importadores, y si además de satisfacer su demanda tienen excedentes que pueden salir a comercializar en el mercado exterior, que en este caso funcionarían como exportadores. En este mapa mundi podemos ver pintados de naranja o marroncito, digamos, cuáles son las regiones o países que hoy en día, por los volúmenes de compra que tienen, se comportan como grandes importadores. Fíjense que tenemos lo que es México, el norte de África y principalmente lo que es la región de Asia, dado por su gran volumen o densidad poblacional. Por otro lado, tenemos pintado de amarillo cuáles son las regiones que hoy en día se comportan como grandes exportadores debido a los volúmenes que venden en el mercado internacional, y se destacan Estados Unidos, lo que es la Unión Europea como bloque, Oceanía, y fíjense que también en América del Sur se destaca Argentina. Ya vamos a ver qué relatividad de importancia tiene con respecto a estos otros bloques importantes como exportadores. En este caso ahora, en este mapa, podemos ver solamente los países que dijimos se comportaban como importadores claves o importadores importantes debido al volumen de leche que venden en el mercado exterior. Pero si ahora los diferenciamos por el porcentaje de participación, habíamos hablado de esos 82 millones de toneladas que se comercializaban, bueno, ¿qué porcentaje de participación tienen cada una de estas regiones? Fíjense que lo que es la Unión Europea, que está pintada de este gris oscuro, significa que aporta más del 25% del volumen del total de leche comercializada en el mercado exterior, siguiéndole países como Estados Unidos o Australia con un 5, un 15%, y bueno, Nueva Zelanda también, fíjense que figura junto con la Unión Europea participando en más del 25% de lo que es el volumen de leche exportada. Y Argentina, si bien entra dentro del ranking mundial de grandes exportadores, tiene una participación menor al 5%. O sea, hoy en día, si bien está dentro de los países que más exportan, no tiene una participación muy importante relativa a otros bloques o países. Ahora, viendo el mapa desde el punto de vista de los costos de producción, que es lo que tenemos presentado acá, fíjense cómo tenemos países que están pintados de un color marrón, ¿no? A un marrón más claro, tendiendo hacia el gris, y países que están pintados de color verde. Los países marrones, rojizos, marrón clarito, son aquellos países que tienen altos costos de producción. Fíjense que tienen un costo mayor a $50 por cada 100 kilos de leche, que en este caso tiene una equivalencia con una corrección por sólidos. ¿Cuáles son estos países? Por ejemplo, Canadá, Japón, Suiza, Escandinavia, China, que son países en los cuales los insumos para hacer lechería son muy costosos, y en algunos casos, como el caso por ejemplo de lo que es la Unión Europea, estos costos están siendo solventados en parte por subsidios del Estado para incentivar la producción lechera. Mientras que en países, fíjense como es Argentina, como es algunos países como el sudeste de África, Nueva Zelanda, que tienen además, por ejemplo en el caso de Nueva Zelanda, una participación pastoril importante, los costos de producción son mucho menos elevados. Y esto nos habla de algunas ventajas competitivas frente a otros en el mercado que podrían ser aprovechadas. Y por otro lado, hay otros países pintados en color gris principalmente que tienen un costo de producción moderado entre 30 y $50.
Bien, ahora, como habíamos hablado anteriormente, veamos entonces cómo se distribuye la producción de leche mundialmente. Esos millones de toneladas que se producen anualmente en todo el mundo, cómo se distribuyen por regiones. Fíjense que el principal productor de leche del mundo es Asia, ¿no? Indiscutible. Le sigue Europa, luego lo que es Norte y Centroamérica, Sudamérica, otros países de Europa, África y Oceanía. Lo que podemos destacar acá es, por ejemplo, lo que es el rol que cumple Asia. Asia, como habíamos dicho, es el principal productor de leche del mundo como bloque, pero a su vez es un gran importador. Esto lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con que a pesar de ser un gran productor, no alcanzan a satisfacer su demanda, porque tiene una densidad poblacional muy elevada. Por lo tanto, a pesar de ser los mayores productores, van a ser grandes importadores de productos lácteos. La Unión Europea, como dijimos, con una política que incentiva la producción de lácteos. Y, por ejemplo, tenemos otro caso interesante que es el de Oceanía, como por ejemplo Nueva Zelanda o Australia. Y fíjense que en cuanto a la participación de volumen de leche producida en comparación con el resto del mundo, no producen grandes volúmenes de leche, pero tienen grandes excedentes y también una lechería pensada para lo que es la exportación y la venta de productos lácteos. Bueno, ahora un poco para caracterizar cómo son estas distintas regiones en cuanto a sus sistemas de producción, podemos ver esta tabla en donde tenemos para cada país, estos son datos para el año 2019, cuál es su producción total anual en millones de kilos por año, la cantidad de cabezas de ganado o existencias de vacas de razas lecheras o que están en explotaciones lecheras y la cantidad de unidades productivas o tambos que hay en ese país. Y a su vez, para caracterizar cómo son estos sistemas, tenemos indicadores como son la cantidad de vacas por tambo promedio, los litros diarios promedio que entrega cada uno de esos tambos y cuál es la productividad individual promedio de los animales en litros por vaca por día. Lo que podemos ver es que Argentina tiene una producción de 10.600.000 kilos aproximadamente, basado en la producción de 1.600.000 animales aproximadamente en unos 10.300 tambos en todo el país. La cantidad de vacas por tambo promedio, como ven, es de 158, que es una cantidad media comparada con el resto de los otros países, con una productividad de media baja en litros diarios por tambo y una productividad individual también de media a baja comparadas con otras regiones. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que es el caso de Estados Unidos, ¿no? Podemos ver que además de tener grandes diferencias en la producción global del país con respecto a nosotros, sus sistemas productivos se caracterizan por tener una mayor cantidad de animales por tambo y además una alta productividad, ¿no?, por tambo. Fíjense que es la mayor de los países listados en esta tabla. Y esto se basa principalmente a una altísima productividad individual, ya que se trata principalmente de sistemas que se caracterizan por la intensificación y la alta eficiencia en el uso de recursos, que ya lo van a ver un poco más adelante, en una lechería basada en un sistema estabulado principalmente. Por otro lado, si nos fijamos lo que es el caso de Nueva Zelanda, que también recuerden que figuraba como uno de los grandes exportadores y generadores de precios internacionales, estamos hablando de una menor productividad, aún mucho mayor, el doble que Argentina, pero mucho menor que Estados Unidos, pero basada en unos sistemas en donde tenemos una gran cantidad de cabezas de ganado por tambo, pero con una productividad intermedia basada en una producción individual de media a baja. ¿Por qué? Porque estos sistemas se caracterizan por ser pastoriles extensivos, ¿no? Lo que no significa que no tengan adopción de tecnología, pero sí esto está basado en una mayor carga por hectárea de animales que en una alta productividad individual. Sin embargo, los dos países tienen
el mismo rol, como hablábamos en el mercado internacional, que son grandes exportadores de lácteos. Y si vamos a lo que es el caso de países de la Unión Europea, como fíjense España, Francia, Italia, o la Unión Europea en general promedio, tenemos una altísima productividad de la región basada en sistemas de poca cantidad de animales por tambo, son en general comparados con nuestros sistemas, sistemas más chiquitos de poca carga, con una productividad en litros diarios por tambo de media a baja y una productividad individual media. También son por lo general sistemas estabulados, pero están basados en tambos mucho más pequeños que lo que nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, debido a la gran cantidad, fíjense, de establecimientos productivos y de millones de cabezas de ganado, tienen una altísima producción que les permite tener excedentes para salir a vender y a ser grandes exportadores. Ahora vamos a ver lo que es la situación mundial de la demanda de productos lácteos, es decir, cuáles son los aspectos del consumo internacional que tracciona, digamos, este mercado internacional.